6 de julio de 1866, en un aerostato brasileño, se eleva para observar las posiciones paraguayas el ingeniero polaco asimilado al ejército argentino Roberto Chodasiewicz. De esta manera, se constituye en el primer militar argentino y de toda América Latina que se elevaba en un globo. 1907. Aarón de Anchorena, deportista y diplomático, regresaba de Europa trayendo con él un globo adquirido en París de 1.200 metros cúbicos. Lo bautiza Pampero. 25 de diciembre de 1907. Aarón de Anchorena y su amigo el ingeniero Jorge Newbery realizan la primera ascensión del Pampero. Se elevaron desde la Sociedad Sportiva Argentina, el globo cruzó el Río de la Plata y descendió en la zona de Conchillas en la República Oriental del Uruguay. 13 de enero de 1908, se crea el Aeroclub Argentino, primera entidad aérea de nuestro país. El 17 de octubre de ese año, el Pampero se eleva llevando a bordo a Eduardo Newbery y al sargento Eduardo Romero. Lamentablemente, en las primeras horas de la noche, el viento lo arrastra hacia el medio del río y nunca más se volvió a saber de ellos ni se encontraron los restos del globo. Se convirtieron, de esta manera, en los primeros mártires aeronáuticos argentinos. Mi papá en algún momento tenía cuestiones de negocios que hacer en Buenos Aires. Y algunas veces me dejaba en el aeroparque, horas y fuera del alambrado, mirando cómo despegaban y aterrizaban los aviones. Yo me acuerdo de subirme a la terraza de mi casa y mirar el cielo cordobés que tenía en aquella época un gran número de aviones. Armar aviones, hacer aeromodelismo, todo eso era lo que creo que en los chicos despertaban cierta vocación, ¿no? Yo tuve la suerte de que cuando yo nací mis padres vivían muy cerca de un aeropuerto, que es el aeropuerto Sauce Viejo, y la ubicación que tenía la casa de mis padres, cuando yo era muy chico, los aviones la sobrevolaban en sus operaciones de despegue y aterrizaje. Y yo continuamente miraba las nubes, pensaba en los aviones. Yo tendría 4 años, 5 años, no me acuerdo qué edad tenía, pero vi del Villiquen que había un pasajero en un avión mirando por la ventanilla a una nube y la veía de costado, porque yo siempre la había mirado de abajo, pero sí, podemos estar en un avión, el avión te permite estar mirando de igual a igual a una nube, ¿no? Y fue algo sorprendente que me maravilló. El 24 de enero se eleva el globo Patriota, comprado también en Francia por Horacio Anasagasti. 1910. Antonio de Marchi logró traer para los festejos del centenario a los denominados más pesados que el aire. Y el 23 de marzo de 1910 se inauguró el aeródromo de Villa Lugano y allí, el 30 de marzo, Émile Aubrun realizó el primer vuelo nocturno del mundo. A partir de ese momento, el Aeroclub se dedicó a fomentar el vuelo con motor. Trajo instructores y máquinas. Apenas iniciado el mes de julio de 1910, Jorge Newbery, Carlos Goffre, Florencio Parravicini, Hermann Hensch y Carlos Roth recibieron sus brevets de vuelo. Yo soñaba con entrar en la escuela, pero había un problema. Teóricamente no estaba en condiciones de ingresar. Cuando yo tenía 12 años, en una carrera de bicicleta en el Centro Cívico de Bariloche, estábamos dando la vuelta alrededor de la plaza que está en el Centro Cívico, y cuando hice el viraje frente a las 2 arcadas que hay, en ese viraje, no recuerdo si toqué la otra bicicleta o qué pasó, pero caí y rodé por el asfalto y tuve un accidente terrible, ¿no? Que me rompí de todo, la rodilla, la cadera, los dientes, todo. Entonces vine a rendir a la escuela y no pude entrar. Y yo decía, si yo no entro en la Fuerza Aérea, se acabaron mis sueños para siempre. Esto es lo único que quiero hacer, no hay ninguna otra cosa que quiera hacer. Yo tuve oportunidad de rendir
el examen de ingreso en la Escuela de Aviación cuando tenía 15 años y estaba en tercer año de la Escuela Comercial. Las expectativas que como joven yo tuve al ingresar a la Escuela de Aviación, me imagino que es la expectativa que todos los que ingresan a un instituto militar, es decir, los jóvenes no tienen la idea de ser militares, sino que tienen más la idea de ser aviadores militares. Mi intención era ingresar de muy joven. En la época en que yo podía ingresar a la escuela, se ingresaba un cuarto año de la escuela secundaria. Cuando yo terminé mi sexto año de la Escuela Industrial de La Plata, hice un año de ingeniería y con mis recientes 18 años fui a rendir a la Escuela de Aviación. El 10 de junio de 1912, el presidente Roque Sáenz Peña firma el decreto por el cual se crea la Escuela de Aviación Militar. El lugar donde se instalaría el nuevo instituto se llamaba El Palomar. Jorge Newbery tenía un sueño: cruzar la cordillera de los Andes. Para eso se preparó y sumó horas y horas de vuelo. En febrero de 1914 partió hacia Mendoza. Allí no pudo evitar una invitación para realizar una demostración de vuelo y se elevó sobre el cielo mendocino en el Blériot de Pablo Teodoro Fels. En una de las acrobacias el avión no respondió y se precipitó a tierra, muriendo Newbery en forma instantánea. Su entierro en Buenos Aires fue multitudinario. Sus restos fueron depositados en un mausoleo en la Chacarita. Allí descansa quien fue el precursor de la aviación militar argentina. Mi padre fue militar de la Fuerza Aérea Argentina, cursó la carrera de suboficiales y indudablemente todo aquel que tiene un familiar que está vinculado, que está relacionado a la fuerza, esta genera una especie de atracción, o se forma una familia grande que motiva muchas veces continuar o seguir con una conducta de vida como la que tenía mi viejo. Entonces lo pensé en reiteradas oportunidades, si era lo que yo quería, y dije que iba a ver si tenía la capacidad de poder ingresar, porque indudablemente se rendía un examen que era muy estricto, después había una entrevista personal y aparte había un cupo determinado de profesionales médicos que ingresaban a la fuerza. Éramos mucha cantidad de aspirantes, había más de 1500 y se entraba sistemáticamente con 100 vacantes. Yo quedé ahí nomás en la puerta, 107 o 108, no me acuerdo cuál era, y no tuve la oportunidad de entrar en el primer año. Pese a que mi familia no me presionaba, pero me sugería que podía seguir otra carrera u otra cosa, yo hice, en ese momento trabajaba para ayudar a mi familia, porque es una familia que no es demasiado pudiente, trabajaba para mi familia, pero siempre dejaba ese lugarcito, digamos, de probar, aunque me desilusionara, pero tenía que probar a ver cómo era. Al año siguiente vine y mi padre lo conocía al brigadier García Reynoso, director de la escuela. Entonces dice: mira, le digo: papá, ¿qué puedo hacer? Y él me dijo: llévale una carta y habla con él. Entonces, una carta de mi padre, y me presenté en la guardia, vengo a ver al brigadier García Reynoso. Yo no sabía si me iba a recibir, y dice: sí, está en la casa, ya lo llamaron, y dice que pase. Pasé, era un hombre de bigotito finito, mediana estatura, muy educado, muy respetuoso. Me hizo sentar. ¿Qué le pasa? ¿Qué necesita? Mire, traigo esta carta de presentación de mi padre, el sueño de mi vida, ser oficial de la Fuerza Aérea Argentina, pero no puedo serlo. ¿Por qué? Porque tuve un accidente que me cortó los sueños. Bueno, dice: vamos a hacer una cosa. Si usted saca por encima de 8.50 de promedio, no me acuerdo el promedio exacto, pero por encima de tal promedio, yo me voy a olvidar de los problemas que usted tiene.
el examen de ingreso en la Escuela de Aviación me fue bien. Ingresé a la escuela en el año 1962, con 16 años recién cumplidos. En aquel año, en el año 80, ingresamos nada más que 15 profesionales médicos. Yo tuve la suerte de estar dentro de esos 15. Me fui a Bariloche, quedé esperando. Un día sonó el teléfono y me llamó, me dice: habla Brigadier García Reynoso, tal día se debe presentar en la escuela. En 1919, Francia dona al país 3 aviones, un SPAT-12 y 2 Newport, y se designa a los renombrados pilotos Sani, Parodi y Matienzo para intentar el cruce de la cordillera. El 28 de mayo hicieron el intento, pero una falla de motor obligó a Parodi a desistir. Sani despegó en pos de la hazaña junto a Matienzo. Un fuerte viento obligó a Sani a regresar, pero Matienzo no advirtió el regreso de su compañero. Continuó solo. Recién se supo de él el 19 de noviembre de ese año, cuando su cuerpo fue hallado cerca de las cuevas. El lapso entre los años 1920 y 1930 estuvo marcado por grandes eventos aeronáuticos y récords, en que la aviación argentina estuvo entre las primeras del mundo, asombrando a todos. 1927 es un año clave. Se crea en Córdoba la Fábrica Militar de Aviones, siendo su director Francisco de Arteaga. En 1928 se produjeron los primeros aviones, los Avro 504. Cuando nosotros estamos estudiando en la escuela, bueno, desde el comienzo, las especialidades que son caza, transporte y helicóptero son lo más difícil y que no solo que era difícil, sino que era lo que a uno le gustaba también, era donde había que poner justamente el máximo esfuerzo. Hay muchas combinaciones, suerte, estudio, que uno esté apto, en fin, son muchas cosas las que tienen que confluir. Y bueno, mis expectativas eran tripular algún tipo de avión de caza de la fuerza. En aquel tiempo estaba todas las familias de A4, A4B, A4C, estaban los Mirage que habían llegado ya en el año 72. Teníamos aviones de primera línea que teníamos muchas expectativas de volar. Tanto es así que yo lo decía en broma: yo voy a volar Mirage, le decía a mis compañeros cadetes. Y ellos, riéndose, me decían: ¿por qué yo decía eso? Bueno, porque los que lo están volando durmieron en esta cama, tuvieron el mismo banco en la escuela y estuvieron en esta misma aula. El sueño mío era volar un avión de combate y especialmente el A4. Y de pronto, cuando yo era cadete de cuarto año, mi instructor, que era el teniente Dante Aníbal Asla, me dice: usted tiene muchas condiciones para ser instructor del cuerpo de cadetes. Y yo no le creí. Creí que, bueno, que era una frase de un momento. Pero luego, cuando llegan los pases, me sale el pase de la Escuela de Aviación como instructor. Y yo me cayó muy mal. Y cuando llegué a la escuela, me llama el comodoro Jansen y me dice: mire, Carballo viene por un error. Creíamos que ascendía a teniente, pero no asciende, así que se va a ir un año a tropa. O sea, cada vez peor. Los pilotos de Canberra, los pilotos de C-130, los pilotos de A4, tenían la impronta de las unidades. Es decir, cada piloto de A4 llevaba implícito la impronta que le da la escuela de caza y lo que le da la pertenencia a pertenecer a la quinta brigada aérea, la esencia del cazador, del cazabombardero. Lo mismo el piloto o el navegador del C-130 lleva esa riqueza de tradiciones y la mística de la unidad. Yo no tenía unidad que me formó en el combate. Yo sí tenía la mística del cuerpo de cadetes. Y mientras estaba allí pensando, y de pronto dije: pero yo no dije que venía a servir. O sea que yo sirvo solamente cuando me mandan a donde me gusta. Y dije: voy a tratar de ser el mejor instructor de tropa de la Fuerza Aérea. Gracias a Dios, a mí se me cumplió el sueño
pude acceder a los cupos que había para estudiar la aviación de caza y bueno, se me dio y después la verdad que se me fueron cumpliendo esos pequeños sueños, esos pequeños pasos que había que ir dando, ¿no? Fui seleccionado para ir a la 4ª Brigada Aérea a Mendoza a hacer el curso de cazabombardero y luego fui seleccionado para venir acá a la 5ª Brigada Aérea a volar a 4B. Yo transité mi carrera en distintas unidades y por obra del Señor no fui piloto de combate, sino que desde chiquitito fui transportero. Esos 2 años, el año del CAM y el año del curso de caza, volamos mucho, volamos con Mentor y con Morán, y nos dio una buena experiencia en cuanto a todo lo que era procedimientos para el combate. Finalizado eso, nos salió el pase y destinados a la 5ª Brigada Aérea en Villa Reynolds. Y cada vez que tenía tiempo libre, pedía un avión y me iba a Reynolds. Llegaba a Reynolds, iba a ver al jefe de unidad, señor, me presentaba, quiero venir a esta unidad. Iba al jefe de grupo, señor, quiero venir a esta unidad. A los jefes de cuadrones, quiero venir a esta unidad. Los jefes de cuadrillas, los volvía locos. Iba haciendo. Y un día me puse el pañuelo amarillo de halcón. El general Edelmiro Farrell, presidente de facto a cargo del Ejecutivo, será quien firme los decretos del nacimiento de la nueva Fuerza Armada con la que contará para su defensa nuestro país. El 4 de enero de 1945 nace oficialmente la Fuerza Aérea Argentina. La Fuerza Aérea se moderniza rápidamente. El impulso lo recibe del pago por la deuda que Gran Bretaña tenía con nuestro país luego de la Guerra Mundial. Así llegan los casi recién nacidos Gloster Meteor, famosos aviones de reacción que hicieron su presentación en el conflicto europeo, y los bombarderos pesados Abraham Lincoln y Lancaster. La Fuerza Aérea se convierte en la más importante de América al poseer aviones de reacción al igual que los Estados Unidos. En la segunda parte de la década del 40 y la primera etapa de la década del 50, con los gobiernos del general Juan Domingo Perón, el impulso que recibirá la aeronáutica sería sorprendente. Los proyectos de fabricación de aviones de reacción se coronan con éxito al presentar en sociedad al Pulqui y el Pulqui 2. Estaba durmiendo y mi señora me empezó a sacudir y me decía, Pablo, recuperamos las Malvinas. Para mí fue una tremenda alegría, pusimos la radio, era una fiesta en mi casa, ¿no? Y esa mañana nos turnábamos con mi compañero Pepe Ardile en los autos que teníamos. Él tenía un viejo Dodge 1500 y cuando encendimos la radio nos enteramos, yendo para la brigada, que se había realizado la operación Rosario en Malvinas. Desde el 2 de abril en adelante anidó en mí la idea, las ganas, la efervescencia de estar en Malvinas. Yo tenía que estar en Malvinas. Le rezaba para estar en Malvinas. Leía el Halcón Negro, una historieta, un cómic, con un piloto que tenía un halcón en su uniforme, un pañuelo amarillo y un halcón pintado en el fuselaje de su avión, y fui a la guerra con un pañuelo amarillo, un halcón en mi brazo y un halcón pintado en el avión. Ya habíamos tenido previamente eventos con Chile y con otros temas, por ende ya las fuerzas estaban muy adiestradas para el combate o la preparación para el combate. El día 6 de abril me convocaron del Escuadrón Hércules para integrar una tripulación de C-130 y el día 7 fui trasladado a Comodoro Rivadavia y a partir de ese momento integré el Escuadrón C-130. Y ese domingo estaba en mi casa cortando el pasto de mi jardín. Mi madre y mis hermanos habían ido a misa, de las misas de las 5 de la tarde en nuestra parroquia del barrio. Yo vivía en Carlos Paz. Y levanto la vista y veo la camioneta de la escuela de suboficiales
Y ahí tengo la primera impresión y la primera imagen de que se estaba por cumplir el sueño. Cuando se baja el suboficial conductor, no sabía cómo decírmelo y le dije, dígamelo, señor, se va a Malvinas. Eso fue para mí, el corazón me estalló, fue la cosa más linda que recuerdo. Enseguida corrí a mi dormitorio, preparé pequeñas cosas, una bufanda, un pasamontaña, pensando de que no iba a tener un equipo de combate adecuado. Lo primero que pedí, despedirme de mi novia, mi actual esposa. Luego fuimos a la iglesia. Estaban en pleno servicio religioso y el sacerdote paró la misa. Me despedí de mi mamá, de mis hermanos, y inmediatamente me vine a la escuela. El domingo de Pascuas, a las 10 de la mañana, telefónicamente me comunican que me tenía que presentar en la Escuela de Aviación Militar. Iba a haber un despliegue de un escuadrón para hacer la custodia de un aeródromo, en el cual yo había sido designado como médico. Yo le confirmé a mi señora que íbamos a desplegar a un lugar, pero no le dije exactamente que era Malvinas, porque no lo quería comentar. El 2 de abril de 1982, mediante la denominada Operación Rosario, se recuperan las Islas Malvinas. La reacción británica fue instantánea. Todo se iba a dirimir mediante un choque armado. La Fuerza Aérea tuvo su bautismo de fuego el 1 de mayo y desde ese día se ganó el respeto no solo de los ingleses, sino del mundo entero. Mi sorpresa fue cuando yo comencé, ya había tocado pista el avión, estaba muy oscuro, comienzo a caminar dentro del avión hasta la zona de la compuerta trasera del Hércules. Y lo primero que hago, bueno, me arrimo al borde con mis cosas y bajo del avión. Empecé a mirar todo oscuro, estaba como queriendo amanecer y tenía esa incertidumbre, ¿de dónde estaba? Hasta que pregunté y me dice un hombre que ni sé quién era porque estaba muy abrigado y me dice, estamos en la isla Soledad, Puerto Argentino. Esa noche del día 30 de abril nos trasladamos a la famosa escuelita que se le llamaba en Darwin, donde se alojaba la mayor parte del personal. Y se nos dice de que necesitaban voluntarios, 2 por especialidades, para hacer guardia en lo que era el campo donde aterrizaban los aviones, donde operaban los Pucará. Y bueno, y en este caso nos hicimos señas con otro compañero, como diciendo, no, vamos. Aquel primer día de mayo nos habíamos distribuido el doctor Miranda junto con el suboficial Pérez, que era el enfermero, estaban destinados en la pista donde estaban operando los Pucará, que iban a realizar unas misiones en horas muy tempranas. Después nos enteramos cuando amanece de que había sido el primer bombardeo en Puerto Argentino. Y se da la orden de que salga un avión a hacer un vuelo de reconocimiento hacia Puerto Argentino. Va a salir por entonces Capitán Gruner. Y bueno, el último tramo final al decolaje se le quiebra el tren de nariz y queda obstruyendo lo que es la pista. Yo venía en ese momento caminando con el cabo primero Peralta y Brasich. Y cuando estamos llegando a lo que es el avión, yo le digo al cabo primero Peralta que me iba a buscar mi fusil, porque dado la distancia que iba a tener los aviones, que los teníamos dispersos ahí, por lo menos quería tener algo para defenderme de tierra. Y en eso que entro a la carpa, bueno, nos avisan de que venía un ataque aéreo. Hasta el momento no sentíamos nada, pero por instinto nomás buscamos
cubrirnos. Yo justo estaba mirando en dirección a la pista y observo a nivel del horizonte 2 aviones que venían volando muy rasante, y realmente en aquel primer momento yo no pensé que eran aviones ingleses. Cuando llegaban a la altura de la pista vi que largan algo o desprenden algo, y yo digo, ¿qué están haciendo esto? ¿Qué están tirando? Cuando pasaron fracciones de segundo, la tierra entró a temblar, empezó a haber explosiones, incendios, gritos. Y pedidos de auxilio, no se veía prácticamente nada dentro de esa carpa. Bueno, sentía un fuerte dolor en una de las piernas, hasta llegué a pensar de que había perdido. Y bueno, esas cosas, hasta que me toqué la pierna, supe que la tenía, y bueno, me paré. Y bueno, salgo, hago un par de pasos, veo así la silueta de lo que era el avión, el 527, que era todo fuego. Y hago un par de pasos y bueno, caigo, me quiero arrastrar, no podía, me puse boca arriba, rezando, no perdiendo la calma. Y bueno, ahí empiezan un poquito los deseos de vivir, amar a la vida, quererla a la vida. Estaba ahí en esas condiciones, escuchaba explosiones, escuchaba un montón de cosas, gente que no se podían acercar. Alcancé a hacer una seña, vinieron 2 compañeros, y uno empezó a tomar conciencia que estábamos en guerra. Yo esa mañana me desperté, lo mismo que los pilotos que lo acompañaron, con su familia, con los hijos, y podríamos haber tomado un desayuno con cualquier empleado o ejecutivo que va a cumplir su tarea, y nosotros a las 2 de la tarde estábamos sobre Malvinas. Vivíamos una serie de momentos de mucha incertidumbre, de sirenas que anunciaban un próximo ataque, que generaban en nosotros un estrés muy grande, porque eran todas situaciones nuevas, todas experiencias nuevas, y que indudablemente vos lo ibas asociando a que vos podías vivir una situación próxima de muerte y que esa vez te podía tocar a vos. Digo, mire, si a usted le dicen que no tienen miedo, yo le digo que mienten. Pero como seres humanos, yo tengo miedo, mi tripulación tiene miedo, pero nos acostumbramos a vivir con el miedo. Es decir, es como el callo que se hace en el hueso cuando uno se quiere o no, a veces duele. Es más, el miedo hace a la supervivencia, el miedo hace que la noche no sea tan oscura, el miedo hace de que todas las medidas de mimetizado sean las correctas. Los momentos previos a una salida son obviamente, si te digo que son de alto estrés, a lo mejor me quedo corto porque es una situación donde tenemos que preparar, planificar una misión, sabemos que vamos a ir a un objetivo y a un lugar que vamos a tirar, sabemos que tenemos posibilidad de no regresar. Yo estaba seguro que iba a morir, porque yo decía, no puede ser, hay gente que llegó, hizo dos misiones, 3 misiones y cayó, y hubo gente que cayó el primer día de combate, y yo salí en una misión, explotó un misil debajo de mi ala, en otra misión me pegó una esquirla en un ala, en otra misión me pegaron en 6 lugares diferentes del avión, en una de esas misiones murió Guadagnini estrellado contra la fragata yendo conmigo. En otra misión derribaron a Velasco. Yo decía, no puede ser que yo tenga tanta suerte. Y aparte iba saliendo en las misiones todo eso y volvía y decía, voy a morir. En la hora de regreso, todos mirábamos hacia el naciente, que era para el lado del mar, y la 4 cuando extendía el tren de aterrizaje, se prendía la luz. Entonces, en razón de eso, más o menos por ahí nosotros distinguíamos si venían todos, si no venían, y así sucesivamente. Y bueno, cuando aterrizaban,
Era una alegría si volvían todos y una tristeza para todos de que no regresaba nadie. Cuando bajaban nos abrazábamos, había veces que llorábamos y bueno, pero lo nuestro tenía que seguir adelante. Era un momento, unos segundos de tristeza, pero había que seguir adelante. Siempre digo que mi guerra fue muy particular, como la guerra de los otros POAs. Ser POA es ser una especie de soldado clandestino. Vivíamos como podíamos, donde siempre las cosas elementales de la vida cotidiana las dejábamos de lado. Cuando nos miramos a la cara cada uno de los integrantes de Sanidad, realmente se veía reflejado una sensación de ansiedad, de miedo, de incertidumbre, y que teníamos una expectativa de que no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Que en ese momento lo único que nosotros pensábamos es que teníamos que cumplir nuestro rol, nuestra tarea, y que la teníamos que tratar de hacer de la mejor forma. Cuando salía y pegábamos en el casco, una vez que ya tenía colocado el casco, y le deseábamos suerte que regresara. Cuando uno va en la cabina del avión piensa muchísimo, o sea, va pensando, va recordando. Yo estaba y sigo enamoradísimo de mi mujer, tenía 3 hijos, va pensando en ellos, va pensando también, sufriré, no sufriré. Éramos casados la mayoría, teníamos hijos ya, yo tenía una hija y mi mujer estaba embarazada. Es en algunos momentos en que uno realmente dice, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué justo uno estaba en este momento y en este lugar? El POA vive en lo que se denomina la tierra de nadie. Está alejado 17 kilómetros, 12 kilómetros de su posición, donde nadie lo va a poder salvar, y en esa tierra convivíamos con nuestros soldados y cumplíamos nuestra tarea: captar al avión incursor o captar al buque incursor o el movimiento terrestre. Muchas veces me han preguntado si nosotros realmente estábamos dispuestos a morir. Bueno, eso, por supuesto que nadie quería morirse, todos queremos vivir. Pero por ahí uno pensaba, no, voy a explotar, y el que explota no sufre. O por ahí en un instante, pero nada más. Si explotaba por acá, por allá iba a quedar desparramado mi cuerpo, pero mi alma iba al cielo. Si uno dice ahora, ¿por qué no nos plantamos? O ¿por qué también podríamos haberlo hecho? ¿No? Tampoco te lo puedo responder así tan fácil, porque evidentemente que tuvimos una fuerza interior enorme para superar ese momento. Había un muy fuerte compromiso, primero digamos, el hecho de cumplir el juramento, porque habíamos jurado la bandera, teníamos un compromiso con nuestra comunidad, pero el hecho de que en Malvinas estaba la gente desplegada, que estaba siendo asediada con cañoneo naval permanentemente, con todas esas, pasando penurias, digamos. Y ese era nuestro mayor compromiso, de seguir saliendo para defender a nuestra gente que estaba en la isla. Cuando estoy ya arriba del avión, de pronto se acerca el primer teniente Autiero y me dice, tome señor, acaba de llegar. Y era un corazoncito rojo hecho en cartulina por algún chico argentino que decía, adelante con fe y esperanza, que todavía lo tengo, ¿no? Eso empuja muchísimo. El miedo de que me pasara algo, en realidad ese miedo lo tenía en el hotel o cuando estaba en tierra. Una vez que subíamos al avión, nos compenetrábamos en el vuelo y no pensábamos en otra cosa que terminar el vuelo en buenas condiciones y hacer las cosas que nos habían pedido. Un avión a 385 nudos, que es la velocidad, 385, 400 nudos, que es la velocidad que tenía el Sea Harrier para el ataque final, o sea, del punto inicial a la base. Eso lo estaba recorriendo en 1 minuto 5, 1 minuto 15, que nosotros llamábamos el minuto 5 de la muerte. Me tocó a mí decirlo tantas veces, nido, Biguá, Sea Harrier. El centro de filtraje dice, listo, Biguá, tomado. Y yo
continué siguiéndolos con mis binoculares, y la satisfacción más grande que tiene el POA es el borbotón negro, luego que se hace anaranjado, y el viraje por un lado y el impacto del avión, y siempre uno espera la eyección. Son tantas las cosas que hay que hacer arriba del avión y el tiempo va pasando, van pasando los minutos, uno se tiene que preocupar de otras cosas realmente. Prácticamente uno se transforma como uno se cree más poderoso, ¿no? Más poderoso porque obviamente que está volando un avión poderoso con bombas y cuya conclusión es vencer o morir. O sea que toda la conclusión de la misión va a ser que o yo le pego al otro o el otro me pega a mí. Entonces, después que uno aterrizaba, lo recibía la gente de inteligencia, que hacía preguntas relacionadas con la misión para poder darle información a otra misión que saliera. Y uno hasta ese momento había funcionado como un relojito suizo, pero cuando volvía, cuando volvía a su habitación, era como si le hubieran pegado con una goma en todo el cuerpo. Era un cansancio atroz, un dolor, pero con todos los músculos como agotados, ¿no? Que era toda la adrenalina que estuvo fluyendo por todo el cuerpo. Había muchos sentimientos encontrados. El primer sentimiento es: me queda un día y medio vivo. O sea, vuelvo todo lo que queda el día de hoy, y como mañana combate el otro escuadrón, me queda todo esto y el día siguiente vivo. Y hay una misión muy importante nuestra, que es la del 25 de mayo, que es el ataque a Coventry y Broadward. Fue un ataque a mar abierto, las fragatas estaban al norte, a una distancia de unas 20 millas de la costa. Tuvimos que volar bastante tiempo a mar abierto y yendo hacia las fragatas girando bastante. Ok, a mí creo que me dieron, voy a ir viendo porque yo sentí varios golpes abajo, ¿ok? Ok, ya pegadito me voy bajando. Hay una foto que nos muestra a Rinke y a mí en el medio de un ataque con un inglés que toma una foto que se llama Richard Bell Davis desde la fragata Broadward. Y se ve todo lo que le están tirando a un hombre que entra a un buque. Y son dos buques los que nos están tirando. Con la velocidad ya, pero va. Creo que es perfecto este señor. Mira la zona 42, la vi clarito. Pegó en la trompa las tres, señor. Explotado muy bien, Vamos, pendejo, vamos, página. Arriba las tres. Sí, las tres pegaron, la forma dice, ya vio la forma 42, la vi clarito, A ver cómo se tira puta. Fíjense al fuego, que están pegando misiles, pegaditos, no demasiado, pero pegados, ¿ok? En los relatos posteriores o las crónicas posteriores de los mismos ingleses, programas de televisión, investigaciones que han hecho, uno se entera muchos años después qué es lo que pasó en ese momento y por qué no nos pegaron con artillería. Y básicamente hay un problema que tienen ellos con el software de un radar que se les traba en ese momento. Después se cruzan entre las dos fragatas en plena maniobra, por lo tanto una que se había reseteado no pudo tirar, y eso nos dio la posibilidad prácticamente de entrar, avanzar y poder tirar sin sufrir daño. Habiendo sido el 25 de mayo, el Día de la Patria, fue un gran golpe para ellos, ¿no? Y bueno, cuando llegaban los Hércules con todo ese material que teníamos que descargarlo, bueno, lo bajábamos
con ayuda de máquina y a mano, más que todo, y los íbamos juntando al lado del mástil. Aquí está. Y bueno, llega una mañana que nos avisan, porque nos avisaban, decían Pucará, porque llegaba un Hércules con material para nosotros. Empezamos a descargar, a bajar las cosas, cohetes, bombas, todo. Y nos llama la atención, paquete inmenso, todo forrado con cartón, con sunchos, y más o menos tiene que haber tenido 2 metros, casi, sí, 2 metros y pico de alto, 2 por 2 más o menos, bastante grande era. Y claro, y lo empezamos a mirar, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Y bueno, nunca falta el que empieza a hurgar. Y bueno, y hace un cortecito en la parte inferior del cartón, lo abre, y alcanzamos a ver que decía Coque. Unas cositas rojas que decía Coque. Y eran latitas de Coca-Cola. Coque, Sudáfrica. Y bueno, y como ya estábamos viendo cosas así que llegaba y decía, pero ¿cómo? ¿Y para quién es esto? Ya empezamos, y con ese sentido de pertenencia que uno dice, si llegó acá tiene que ser también para nosotros. Pero son cosas que uno la va asumiendo para beneficio. Bueno, y nos faltó alguien que fue sacando de a poquito latas, y en los contenedores, los cajones que teníamos para los cuerpos de los cohetes, sacamos un par de cohetes y los cargamos con esas latas, los cerrábamos entre todo lo que teníamos ahí, y lo llevamos, lo dejamos en el sector donde teníamos que pasárselo al Chinook. Así que el Chinook se lo cargamos y le mandamos un mensajito a los que estaban allá en el Awil: atiendan bien esta carga, así que le pasamos Coca-Cola, se la pasamos para allá. Bueno, lo último fue cuando se enteraron de que estábamos sacando, porque tuvo como 2 días esa paro ahí. ¿Cuánto le quedó? No sé. Bueno, esas son pequeñas cosas, así anecdóticas. Esto es un equipo, y un equipo en el cual cada uno depende del otro. Dependemos del operador de torre de control de vuelo, dependemos del mecánico, dependemos del especialista, dependemos del jefe de escuadrón, dependemos del jefe de sección. O sea, todos dependemos de todos, y todos somos amigos, y nuestras esposas son amigos, y nuestros hijos son amigos, somos una familia. Nuestra Fuerza Aérea fue un grupo muy chiquito y muy selecto, donde todos nos conocíamos, y el hecho de la familia aeronáutica no es solamente una declaración. El fuerte liderazgo que teníamos entre nosotros, nuestros jefes, nuestros compañeros, camaradas, la verdad que si uno tiene que decir, hablar de trabajo en equipo y de liderazgo, bueno, esas eran dos palabras que creo que en ese momento y en ese lugar sirvieron para lo que es seguir adelante en ese tipo de situaciones. Estaba muy tranquilo, muy contenido con la tripulación que me tocó volar. Gente, éramos un equipo, toda gente muy consciente de que estábamos metidos en algo importante y que estábamos haciendo algo importante. El 12 de mayo me dejé los bigotes, a pedido de mis soldados, que decía que dejara de tener la cara de nene que tenía, en homenaje al primer teniente Fausto Gavassi, que lo traje en una de esas odiosas bolsas de 6 manijas. Por desgracia también me toca al primer teniente Gavassi, y él me decía que iba a tratar de volver a morir. Desgraciadamente no volvió, y yo lo lamenté muchísimo y lo sigo lamentando. Entonces era un ponerse a pensar, recordar. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, las 2 veces que me tocó que cayera un hombre yendo conmigo, porque no solo caían de otras escuadrillas, sino cayendo conmigo, iba conmigo. Inmediatamente uno, cuando está solo, se le aparece en la cara, no de él, de su familia. Ahí lo veo a Luciano cuando le pegan y endereza su avión, tira su bomba y se estrella contra la fragata y después le pega el bombazo. Y todo eso es demasiado grande en cuanto a entrega, porque es fácil decir y criticar
pero es dificilísimo entregar la propia vida. Pepe Ardiles, de alguna manera, para mí es lo que más he sentido, digamos, de la guerra, de su pérdida, digamos, todas las cuestiones que había sufrido la familia. Traté de ayudar en lo más posible, digamos, más que con la señora, los hijos. Yo soy padrino de la hija más chica que tuvo el Pepe, por eso siempre yo lo tengo, la foto de él en todos los despachos, porque de alguna manera lo tengo como como consejero, como testigo, como alguien que si alguna persona yo le tengo que rendir cuentas por lo que hago en las fuerzas con él. Habían finalizado los combates en Pradera del Ganso, la guarnición militar Pradera del Ganso había caído, lancé mi emisión al aire y fue así que el puesto Mike 7, que estaba próximo a la estancia Fitzroy, me contesta y ya tenían una orden para mí, que solicitaban una evasión y escape de la zona de operaciones con un punto de recuperación en la posición Vasco. Lo único que sabíamos que teníamos que navegar hacia el este. Yo fui a la cabeza y mis soldados por detrás. Uno de ellos, coronel, sufre un esguince importante en uno de estos montículos, una especie de musgo, que es como una pelota de fútbol, y hace retrasar el ritmo de marcha, que generalmente para una evasión estamos en el orden de los 6 kilómetros por hora. Me dijo que no podía seguir más, que el dolor era muy intenso, entonces decidimos hacer ahí una base de patrulla, a sabiendas que no había llegado a la posición de rescate, o sea, la posición Vasco. A las 8 de la mañana emití nuevamente. Yo sabía que no debía emitir porque el VHF-FM es muy traqueable por los equipos que tenía el SAS, nos buscaba. Y el Mike 7, que estaba en Fitzroy, se alegra que primero estemos vivos, que no nos hayamos muerto de frío en la evasión, y me contesta que ya tiene el helicóptero en su posición, o sea, ya estaba el Hotel 85, un Bell 212 posado en Mike 7 para iniciar el asalto, y nosotros descubrimos que despegaron 2 Siquín de Pradera del Ganso hacia la posición nuestra. Cuando los Siquín vemos que cambian de rumbo, se dirigen más hacia Darwin, aviso que los Siquín se van hacia el norte, y en ese momento escucho como Mike 7 me dice el Pala en camino. Malvinas tiene un silencio descomunal, la guerra hace ese silencio, y recuerdo el golpe de las palas del Bell 212 atravesando el seno de Choiseul. Le dije: Pala, estoy a 5 kilómetros de la posición. Ellos me insultaban, no por malo, sino por darme fuerza, que ¿a dónde estás? Y entonces recuerdo que le decía, detrás de un alambrado, Malvinas está lleno de alambrado, yo lo único que veía era un alambrado, y recuerdo que me decían: estás demasiado cerca. Ellos levantaban y estaba Pradera del Ganso. Estás demasiado cerca de Pradera del Ganso, estás demasiado cerca. Pero yo seguía escuchando que el Bell 212 avanzaba, porque el ruido era cada vez mayor, hasta que detrás de la loma de ese alambrado aparece el Hotel 85 con el Light Sun, que es el faro de búsqueda. Me hacen 2 disparos significando que te vimos. Rompimos el iglú, hizo una aproximación con potencia hacia la posición mía, puertas abiertas. Nosotros saltamos dentro del helicóptero los 3. Ahí descubro que al comando estaba el teniente Vergara, como copiloto el teniente Saturnino Sánchez. Están los Siquín ahí, que se vienen los Siquín, y los Siquín escucharon la última parte del guiado mío. Tiraron el Bell 212 por el acantilado para que tome velocidad, y cruzamos rasante
hacia Fitzroy. Y ahora venía el segundo problema, no ser derribados por la propia artillería. El Hotel 85 venía como arbolito de Navidad, con todas sus luces encendidas, volando muy alto, para que de esa manera no sea derribado. Es decir, acá viene el helicóptero que acaba de hacer el rescate en Pradera del Ganso. Bueno, aterrizamos en el hipódromo, estaba todo el escuadrón de helicópteros esperándome, como si fuera su mascota. Es decir, era el trabajo terminal del escuadrón de helicóptero fue ese. El sistema de arma Bell 212 no voló más después de esa operación. Cuando íbamos ascendiendo, pongo una radio de Uruguay y decía, se estarían tratando en las islas los términos de la rendición. Y yo dije, radio sensacionalista, cambié, se estarían tratando los términos, y ahí tuve una gran amargura. Cuando uno finalmente hizo todo un esfuerzo y la guerra no se gana, bueno, uno vuelve con un sabor amargo. Después que caímos prisioneros, estuvimos un periodo de tiempo en San Carlos, otro periodo estuvimos en medio de flota porque los ingleses nos utilizaron como escudos para evitar los ataques aéreos. Mi unidad estaba prisionera o muerta, la mayoría todos prisioneros en San Carlos. Cuando el mayor Pocio Ortiz de Rosa me comunica la orden de que me volví al continente, yo sentí una gran decepción. Tenía que abandonar las islas. Para ellos era un premio que me daban, pero para mí era dejar mi tierra santa. Realmente, si no hubiera tenido esposa e hijos, hubiera deseado haber muerto en las islas antes de no recuperar. La mejor propaganda que tuvimos de la actuación de la Fuerza Aérea fue los mismos ingleses. And really, to be honest, because there were so many of us, and it was the Royal Navy after all, 900 years of history, we kind of expected to get down there and accept the white flag and go home. That never happened. Lo que ellos nos decían de la Fuerza Aérea es que respetaban profundamente a nuestros pilotos y le tenían miedo, porque ellos no podían entender cómo era que le habían ocasionado tantos daños que ellos nunca pensaron que nuestra Fuerza Aérea pudiera ser capaz de lograr eso. Those guys fought with such valor and such conviction. They fought a world power, Britain. One of the most practiced, mechanized, tooled up military forces in the world, and they gave us a bloody nose. When the Sheffield was hit, it knocked everybody for six. It was shock, horror. How could that happen? It was a state-of-the-art warship. Ellos han cambiado las tácticas, inclusive de lo que es la defensa de una flota aeronaval por la guerra de Malvinas. Han cambiado la performance de sus armas, han cambiado muchísimas cuestiones, de que hubo como una especie de bisagra, una vuelta de página entre la guerra de Malvinas y antes de Malvinas y posterior a Malvinas. Volvimos nuevamente al hospital y a los 2 días, nuevamente a la madrugada, un C-130 que estaba al mando en aquel momento creo que era capitán, primer teniente Borchet y Daguerre, ¿no es cierto?, pudieron aterrizar, hicieron una evacuación de la carga, una descarga muy rápida en la cabecera, y ahí subieron 72 o 75 heridos. Cuando el C-130 cierra la compuerta, es la última imagen que yo tengo de las islas, la noche, y la noche de Malvinas, y después el vuelo del C-130. Ahí se fue mi guerra. Y fue un vuelo realmente muy tenso,
Las 2 horas que volamos a oscuras, cuando se prenden las luces, había vómitos en el suelo de la extrema tensión nerviosa. Mi camarógrafo me dice, ¿sabes que me desmayé en el vuelo? Y años más tarde, cuando él se enferma de cáncer y le hacen toda una batería de estudios, descubre que tenía un microinfarto, que él ignoraba. Esa noche le había dado un microinfarto. Había un suboficial Alonso frente a mí con la 9 milímetros en la mano. Y le digo, loco, ¿a quién querés matar? No, es que me contesta, si entraba un misilazo yo no quería morir ahogado, yo me pego un tiro antes. Gracias a la habilidad del capitán Borchardt, nos tiraron con un misil, nos informó después el radar, el VICA, pero Borchardt logró esquivarlo y llegamos sanos y salvos en la madrugada del día 14 a Comodoro Rivadavia. Llegué a la Escuela de Aviación Militar, entregué los 2 únicos soldados al director de la Escuela de Aviación que no estaban prisioneros o habían caído en combate. Luego volví a la Escuela de Suboficiales, se asombraron que estuviera de vuelta, y en la misma camioneta, como cerrando la historia esta, me llevó a mi casa y golpeé las puertas de mi casa y mi madre me pregunta qué necesitaba. Bueno, me pregunta qué necesitaba porque no reconoció al oficial que estaba vestido de combate tocando la puerta de la casa. Cuando estábamos en la escuela de Ezeiza, la primera noche me informan de que tenía en el casino de oficiales una visita que me estaban esperando, y la distancia que había de los dormitorios al casino era aproximadamente de 2 o 3 cuadras, y realmente, sin saber quién era que me había venido a visitar o había venido a reencontrarse conmigo, esa distancia parecía como si no terminaba nunca, no llegaba nunca a ese casino. Lo veía allá y cada vez se me iba más lejos, hasta que llegué y la sorpresa fue que era mi señora con mi hijo y un tío que en base a su persistencia habían podido lograr dar donde a mí me habían llevado. Y bueno, ese fue un momento muy especial porque te volvés a reencontrar con los seres que más querés en la vida, que en algún momento de toda la experiencia vivida pensaste que nunca más los ibas a poder volver a ver, y bueno, en un abrazo que no terminaba nunca más, tuvimos un periodo de tiempo hasta que podés comenzar a volver a hablar y tener 1000 preguntas y 1000 cosas para decir, pero que el silencio a veces dice mucho más que todo. A mí me pasó algo que es imposible que les haya pasado a muchos excombatientes, que es de encerrarse en uno mismo y los recuerdos uno los tiene adentro. Yo empecé a hablar de la guerra muchísimo tiempo después. Y hoy sí, no tengo ningún inconveniente en hablar, en comentar cosas que me ocurrieron, pero en aquel momento fue muy importante para mí que no me preguntaran. El día que decidí retirarme de la Fuerza Aérea, un gran amigo, un oficial retirado, vino y me dijo, le voy a ofrecer, primero otro oficial me ofreció cargos y dije, no quiero nada, yo me quiero ir a mi casa tranquilo. Yo seguí mi carrera hasta el grado de Comodoro, ocupando puestos de jefaturas de escuadrilla, de escuadrón y de grupo aéreo, y resuelvo mi retiro de la fuerza en el grado de Comodoro en segundo año. Yo tuve la suerte, después de Malvinas, un año después de Malvinas, la Fuerza Aérea me designó para ser observador militar en Naciones Unidas en Medio Oriente. Y eso me sirvió
para despejarme un poco del tema de Malvinas. Fui en mediados de 1983 hasta 1985 estuve afuera. En el año 86 me retiré, pedí el retiro voluntario de la Fuerza Aérea Argentina. El día de hoy tengo muchísimos amigos con los cuales todavía me contacto, me escribo, me veo. Pero vino este hombre 2 o 3 meses después que pedí mi retiro y me dice, yo vengo a ofrecer un cargo que usted va a aceptar. Y yo dije, no lo voy a aceptar. No voy a aceptar ningún cargo que nadie me ofrezca. Y él me dijo, ¿quiere ser profesor de los cadetes de la Escuela de Aviación Militar? Sí. Porque nunca había pensado en esa posibilidad, o si lo había pensado, en ese momento no la tenía presente. Pero realmente dije, qué honor ser formador de los futuros halcones de la Fuerza Aérea Argentina, y disfruto cada día que estoy con ellos. Siempre nos inspiramos en el ejemplo de quienes defendieron a nuestra patria en un momento tan difícil como fue en el año 82, en el conflicto del Atlántico Sur. Y es totalmente un orgullo estar formando parte del Grupo Aéreo Escuela, de saber que ahí se formaron los pilotos que en esos mismos bancos estudiaron, en esas mismas aulas compartieron su instrucción y se iniciaron esos pilotos que dieron gloria a nuestra Fuerza Aérea Argentina. Y bueno, a partir de ahí puse foco en seguir trabajando en el ámbito civil, en el cual estoy ahora. Estoy en una empresa privada trabajando en el rubro de la seguridad. Mi vida profesional transcurrió, llegué a tener el grado de comodoro, me retiré en el año 1994 y en el año 1995 tuve la suerte de ser contratado por Naciones Unidas como funcionario para implementar un departamento de aviación que había propuesto la Fuerza Aérea. Y estuve en Naciones Unidas en varias misiones, e incluso en Nueva York, hasta el año 2005. Mi actividad la desarrollo en Ucacha, en una localidad que está al sur de la provincia de Córdoba. Estoy casado con Gabriela, tengo 4 hijos y soy siempre un agradecido a la vida por todas las cosas que Dios me ha dado y que gracias a Dios las puedo vivir con toda la entereza que me ha dado. La reflexión final es que hay que seguir trabajando en la vida, dando el ejemplo a los hijos, a la familia, y bueno, ayuda mucho haber sido piloto en la Guerra de Malvinas para eso, ¿no? O sea, es un legado que creo que uno puede estar muy orgulloso de dárselo a la familia y a los hijos. Nosotros siempre sostenemos de que el veterano tiene la responsabilidad y la obligación de transmitir lo que vivió, lo bueno, lo malo, hay de las dos cosas, y que mientras estemos vivos, yo creo que es la mejor manera de transmitir la historia. El día que no estemos más los veteranos, la historia se va a seguir contando de acuerdo al punto de vista de aquel que la cuente. Realmente el paso de los años, el paso de la vida que te lleva a que vos vas madurando, todas las experiencias vividas, vos tenés para sacar un montón de conclusiones. Dentro de ellas, que fuiste un elegido para vivir una experiencia de semejante magnitud, no solamente en la parte humana, sino en la parte médica, como me tocó a mí. Y uno dice, hay que ser soldado para ser héroe, hay que ser soldado para servir a la patria, y no.
en todas las profesiones lo que hay que hacer es estar cerca de Dios y hacer las cosas con amor. Y eso es servir a la patria, en lo que sea, zapatero, periodista, en todo. Pero no, hay que aprender a algún día no tener vergüenza de uno mismo. Y un sueño para mí es convertirme en aviador militar. Pero aún más alto que eso es poder seguir formando parte de esta institución por el resto de mi vida. El otro día me preguntó un periodista cuáles son sus sueños últimos a esta altura de la vida. Y yo dije 2, ¿no es cierto? Recuperar las Islas Malvinas y llegar al fin de mi vida tomado de la mano de mi esposa, pudiendo mirar hacia atrás y decir, como dijo San Pablo, he luchado la buena batalla. A mí me gustaría el día de mañana, y si puede ser mañana, por decirlo, poder volver a pisar Malvinas. Pero no desde lo bélico, porque eso ya pasó. Ahora es todo diplomático. Pero dejarle ese mensaje que esos 649 hombres que quedaron son los eternos centinelas de nuestra patria. Y ese juramento no fue en vano. Y ojalá el clarín de la patria no los llame nunca. Pero que si el día de mañana los llamara como me llamó a mí, estén preparados, tengan estas vivencias que les cuento todos los días cuando puedo yo, pero por sobre todo tengan preparado el alma para entrar en combate. Porque la tecnología se compra, el buen armamento se compra. Lo que no se compra es el espíritu de combate. Lo que no se compra es la mística que tiene el hombre de la Fuerza Aérea cuando entra en combate. Esa misma mística que tuvieron nuestros pilotos en el aire, la tuvimos en tierra. Yo hice la guerra en tierra. Yo no volé ningún avión. Yo volé el corazón de mis soldados. Hoy, los futuros aspirantes que cruzan las puertas de la Escuela de Aviación Militar saben que tienen una gran responsabilidad. Son los custodios de una tradición y una gloria que ellos también tendrán que escribir, porque ellos saben que allí se guardan las llaves del cielo.